Ok. Bueno, ya que pueden ver el Word, háganle caso a las primeras 5 columnas, que es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Esto de acá es para las medidas de dispersión, que vendría siendo el ADA siguiente, que van a presentar la siguiente semana. Pero para no borrarlo, pues los voy a dejar. Nosotros hemos visto hasta aquí. Díganme ustedes, sí o no. Esto es lo que hemos visto. Sí, Sí, maestro. maestro. Ok, perfecto. Palabras rápidas. Este, Julián, ¿para ti qué era la media? ¿Qué tenías que hacer para sacar la media? O quien sea. ¿Tú qué hacías, Julián? Nada, Julián. Este, Maestro, dígame. O quien quiera responder, digo, no pasa nada. según yo, era sumar todos los datos que tenemos y Ujú. dividirlo entre los datos que hay. Exactamente, era suma de todos los datos o los valores entre el número de datos. Perfecto, muy bien. Eso es la media. Para la media en donde hay tablas de frecuencias, es la misma, prácticamente la misma fórmula. Lo que tú me mencionaste, fue Luisa, ¿verdad? No, Luisa, perdón. Es que tienes una voz muy similar a esta niña. ¿Cómo te llamas? Perdón. Kiara, Kiara. Perdón, discúlpame. Ok, discúlpame. Es que tienes una voz muy similar a de Luisa, pero es de otro grupo. Ok. Lo que tú acabas de mencionar es esta misma fórmula de media, solamente que sin esto, sin la F. Eso es lo que tú dijiste. Suma de todos los datos. Recuerden que la I puede tomar cualquier valor de los datos. Suma de todos los datos. Las letras sigma es sumatoria, suma de todos los datos entre el número de datos. Esta es la media que ustedes conocen. Cuando hay tabla de frecuencias, lo único que hay que hacer es agregarle esta F, que es la frecuencia. ¿Ok? Luego entonces, la fórmula de media para tabla de frecuencias, para datos ordenados con una tabla de frecuencias, sería sumatoria de la multiplicación de cada X, de cada dato por su frecuencia. Se suman todas las multiplicaciones y luego se divide entre el número de datos. Ustedes ven aquí, y aquí ya se los tengo expresado, simplemente para que ustedes nada más vean y analicen. Suma de cada valor de X, aquí la X es la edad, por su respectiva frecuencia. ¿Ok? Cada valor de X, o sea, cada edad se va a multiplicar por su respectiva frecuencia. Al final se van a sumar y se van a dividir entre N. Es todo. Aquí está el ejemplo. Suma, multiplicación X por F. La primera X es 18 multiplicado por su frecuencia, 12. Entonces la primera multiplicación va a ser 18 por 12. Aquí está, 18 por 12. Más la siguiente, 20 por 10. Aquí abajo está, 20 por 10. Más 24 por 18. Aquí está, 24 por 18. Más 30 por 13, 30 por 13. Y por último, 32 por 17, 32 por 17. Se efectúan las multiplicaciones, me da 216, 200, 432, 390 y 544. Y al final, estos valores se dividen entre n. ¿N qué era? ¿Quién me puede decir qué era n? el total de El datos. total de datos. ¿De dónde en esta tabla podemos tomar n? De todos estos datos, ¿cuál nos da n? Una ¿La frecuencia. frecuencia cuál? Frecuencia Es acelerada. acelerada. ¿Cómo va a ser frecuencia acelerada? Está corriendo. Maestro, no Acumula. dice persona. Acumulada, frecuencia acumulada. Recuerden que el último dato de la frecuencia acumulada, ese es n. ¿Ok? Entonces sería la sumatoria de todo esto es 1782 entre n, que es 70. Se divide y la respuesta es 25.45. Digan ustedes, ¿estoy bien o estoy mal? Que alguien efectúe la operación y me diga si está correcto.
Pero primero díganme, ¿se entiende lo que hay que hacer acá? Es cada X por su frecuencia. Es todo. Se suman y se dividen entre n. ¿Hay alguna duda con esto? No, maestro. Está difícil. Muy sencillo esto. De hecho, es más complicado armar la tabla de frecuencias que hacer esta operación. El único problema que yo le veo a esta operación es que ustedes no sepan multiplicar y no sepan sumar y mucho menos dividir. Es el único inconveniente que yo le encuentro a esto. Si ustedes saben multiplicar, sumar y dividir, esto está súper sencillo. Los juegos de celular es más difícil que esto. ¿Ok? Entonces, es bastante sencillo. Obviamente tienen que seguir el orden. Cada X por su frecuencia. Se suman y se dividen entre 70. Obviamente también tienen que saber qué dato corresponde. O sea, si ustedes no saben qué es n, pues de nada sirve que tengan todos los datos si ustedes no tienen idea de qué es n. Por eso les pregunto, ¿saben qué es n? ¿Saben qué es x? ¿Saben qué es f? ¿Saben qué es fr? ¿Qué es fra? Porque si no, ni siquiera van a saber, van a poder tener los datos, pero no van a poder responderlo porque no tienen idea de qué es. Por eso es que yo les hago hincapié en preguntarles qué es cada cosa y lo hago a cada rato para que no se les olvide. No es por molestarlos, para que no se les olvide. Ok, si no queda duda de esto, pues el resultado es 25.45. Vamos con la mediana. La mediana tiene dos condiciones, tiene dos casos. Caso 1, ya le llamo caso 1 y caso 2. Si quieren, pueden copiar estas oraciones y me dicen para explicarlas. ¿Ok? Cópienla. Copien la fórmula, copien el ejemplo. ¿Ok? Cópienlo. Me dicen, cuando termine de copiar esto, me dicen, la mediana es fácil de sacar, solamente que está un poco medio abstracto. Entonces aquí nos vamos a tardar un poquito, no porque sea difícil, sino porque es medio abstracto. Una vez que entiendan esto, sale súper rápido. Copien las fórmulas, por favor, y copien hasta acá, hasta este punto. Esto de acá no lo copio. Por favor, adelante, me dicen. Va a dar 3, 4 minutos.
¿Listo, muchachos? Ya, maestro. Ok, bueno. Aquí importante tomar nota de n. Ustedes ya saben que n es el número total de datos, ¿ok? Caso 1. Cuando n es par, n se divide entre 2 y se toma el dato de la posición resultante de la división y el dato de la posición siguiente. Se suman y se dividen entre 2. Cuando habla de posición, ¿cuántas? Imagínenlo por un segundo, ¿cuántas posiciones? O imagínense ustedes como el juego de las sillas, donde ustedes dan vueltas y se sillan, ponen música y todo, y la quitan y se sientan, ¿no? Imagínense que son, en este caso, imagínense que es el juego de la silla. En este caso, ¿cuántas sillas creen que hay? ¿Cuántos lugares, cuántas posiciones hay? 70. 70, claro, efectivamente, muy bien. 70. Les dice, si 70, bueno, suponiendo, si n se divide, cuando, ok, a ver, de nuevo. Cuando n es par, ¿70 es número par, sí o no? No. No es número par. ¿Cuál es la condición para que sea número par? Un número. ¿Cuándo un número es par? Se divide entre 2. ¿Cuál es el Sí resultado? es par, maestro. 70 sí es par. ¿Por qué? Porque cuando Porque se si los divide entre dos, dividimos entre 2 es 35. Ok. Ojo, es número par cuando se divide entre 2 y el resultado es un número entero. ¿Ok? Porque si yo pongo 7, también lo divido entre 2 y se va a poder dividir entre 2, pero el resultado no es entero. Entonces, ojo con eso. ¿Ok? Un número es par siempre y cuando al dividirse entre 2, su resultado es un número entero. Tal como dijo Kiara, 70 es número par. 70 entre 2 me da 35, ¿sí o no? ¿Dudas de eso? ¿Hay dudas de eso? 70 entre 2, 35. Bueno, espero y no hayan dudas, ¿eh? N se divide entre 2 y se toma el dato de la posición resultante. ¿Cuál sería la posición resultado de la división? ¿Cuál sería? 35. 35. Claro, vamos a poner acá 35. ¿Sí? Resultante de la división y el dato de la posición siguiente. ¿Cuál es la posición siguiente a la 35? O sea, si son 70 sillas, divide entre 2, la que me interesa es la silla 35. ¿Cuál es la silla siguiente? 36. La 36, claro, la 36. Pero me dice, se toma el dato, si quieren verlo, el dato de la silla 35 y el dato de la posición siguiente, o sea, de la silla 36. Cuando nosotros dividimos n, estamos hablando de las posiciones o de los lugares, no del valor del dato que hay en ese lugar. ¿Ok? Si yo veo la tabla de frecuencia acumulada, sobre todo, que es de la que me voy a basar, de esta columna, son 70 lugares. Los primeros lugares, X, ¿cuánto vale? 18. 18. A partir del lugar 13, ¿cuánto vale X? 20. 20. ¿Hasta qué lugar o hasta qué silla, si quieren verlo, X vale 20? Hasta 22. Hasta el 22, muy bien. Entonces, quiere decir que los primeros 12 lugares, las primeras 12 sillas, si quieren verlos, X vale 18. Del lugar 13 al lugar 22, X vale 20. Y del lugar 23 al 24, 23 al 40, ¿cuánto vale X? 24. 24. Ok, tenemos claro eso. Yo les pregunto,
Entonces, en el lugar 35 y 36, ¿cuánto vale X? 24. 24, muy bien. Entonces, aquí en la posición 35, el dato es 24. Y en la 36 también el dato es 24. ¿Qué dice? N se divide entre 2 y se toma el dato, que es 24, de la posición 35, de la posición resultante, de la división. Y el dato, que es 24, de la posición siguiente, que es 36. O sea, se suman los datos, los valores, bueno, los valores de los datos, y se dividen entre 2. 24 más 24, ¿cuánto es? 48. Entre 2, 24. claro. La mediana entonces es 24. Ok, ustedes me pueden decir, maestro, pero si es la división, si es 24 más 24 me va a dar 24, es lógico. Ok, sí, yo lo entiendo. Pero hay ocasiones en donde puede ser que en el lugar 35 X tenga un valor y en la posición 36 X ya tenga otro valor. Entonces ahí la suma no me va a dar un número entero, me va a dar un número decimal. ¿Ok? Por eso es que hay que hacer bien este procedimiento siempre. Ya si luego me da el número exacto, ok, está bien. Como en este caso, si no me llega a dar un valor exacto, bueno, está bien porque hice el procedimiento correcto. Se suma los valores de las posiciones o de los lugares, los valores, y se dividen entre 2. Aquí como fue 24 y 24, pues está bien, chévere. 24 entre 48 entre 2, pues me da 24. Pues si hubiera sido 24 y 30, pues ahí el resultado hubiera cambiado. ¿Quieren verlo de otra manera? Aquí se los tengo ordenado. Los primeros 12 lugares son 18. El lugar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 son 20. Del 13 al 22 son 20. Luego me dice que del 23 al 40 son 24. Aquí me lo dice. Acá. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 37, 38, 39, 40. Ah, aquí está. El 35 y el 36, ambos son 24. Se suman y se dividen entre 2, que me da 24 igual. De nuevo, puede ser en otro ejercicio donde el 30, suponiendo que también sea 70, pero el valor entre el 35, lugar 35 y el 36 sea diferente y ahí no va a ser el resultado igual como acá. Entonces, por eso lo tienen que hacer así. Ya sea que sigan esta, o si no son flojos, pues también lo hacen así. Lo ordenan de mayor a menor y checan cuál es el dato en la posición resultante de la división. Hay de dos maneras. Esto es cuando n es par, como en el caso de este ejercicio, que es 70. Hay caso 2, cuando n es impar. Por ejemplo, si n aquí hubiera sido 69, pues n sería impar. ¿Qué dice? A n se le suma 1, se divide entre 2 y se toma el dato de la posición central. Ah, bueno. Si aquí hubiera sido 69, le sumaría 1, serían 70 entre 2 y me hubiera dado 35. Y ahí sí, solamente me interesa el valor en la posición 35, que hubiera sido 24. ¿Okay? Pero en este caso, pues al ser par, hay que hacer todo el show de aquí. ¿Ok? ¿Queda esto, muchachos? Ojo, porque esta es su hada de rato, ¿eh? Entonces, creo que la hada esta vale bastante, vale como 10 puntos. ¿Dudas, jóvenes? Kiara, Julián, Cordero, Aret, Yasumi. No, maestro. Ok. Maestro, una pregunta. ¿Cuál es el dato de la posición central del caso 2?
El dato, bueno, suponiendo que aquí hubieran sido, en el ejercicio hubieran sido 69. ¿No? Perdón, 36 puse. 69. 69. Dice, cuando n es impar, ejemplo 69, a n se le suma 1. 69 más 1 me hubiera dado 70. Se divide entre 2, o sea, 70 entre 2, hubiera sido 35. Y se toma el dato de la posición central, o sea, de la resultante. Y ya. Ah, ok, Hubiera sido ya entendí, 24. ya entendí. Ok, Gracias. vale. Listo. ¿Dudas, muchachos? Nada. Bueno, si no hay duda, pasamos a la moda. Angélica, Abigail, ¿estás ahí? ¿La moda qué es? El número que más se repite. El número que más se repite, ¿ok? En una tabla de frecuencias, gracias, Angélica, ¿cuál crees o dónde nosotros o cuál, bueno, más fácil, en una tabla de frecuencias, de entre estos valores, ¿cuál crees que es la moda? ¿Cuál X sería la moda? 24, ¿Por qué, 24. por qué 24? porque es el número que más se repite. ¿Y cómo te basas en eso con solamente ver la tabla? Esas dos columnas. Con la fila de frecuencias. Efectivamente, exactamente, eso es todo. El 24 es el que tiene más número de, más valor de frecuencias, ¿no? O sea, se repite 18 veces. Como es el que tiene mayor frecuencia, es el número que más se repite, entonces esa es la moda. ¿Ok? Difícil. No, maestra. Esto que ya vimos, chavos, es 3, ya vimos 2/3 de su semestre, de su segundo corte. Así de fácil y sencillo es este corte. ¿Ok? ¿Quieren comenzar su ADA ahorita? Sí, maestro. Ok. ¿Creen ser capaces? No quedan dudas. Lo que saben que no hay dudas. O sea, empezaríamos el ADA ahorita y lo continuamos la siguiente clase también. O sea, tenemos la siguiente hora para hacer para terminar el ADA. O sea, no hay problema. Entonces, pues, si no hay duda, os voy a dejar de grabar.